Café cargado, martes 23 de abril de 2024, 12:05 mediodía. Estamos cafeteando con, no cafeteando a, con nuestro amigo y colega Asael Sepúlveda, candidato a diputado local por el segundo distrito de Nuevo León en Monterrey. Pues muchas Partido del gracias. Trabajo. Gracias, buenos mediodías. Me Ujú. pueden cafetear también si quieren. Yo no tengo intención, o sea, si hay una alusión, probablemente hay una intención. Así yo no tengo presión. Cafetéenme con toda Pero confianza. primero déjame saludar a nuestros seguidores, a Sael, muchas gracias, Café Cargado MX, suscríbase y activa la campanita, esta campanita que me acabas de chulear. Pero bueno, una Excelente. pregunta, candidato. A nivel local no van en la coalición, pero a nivel federal sí van. ¿Cómo le explican esto a la gente de a pie? ¿Cómo entenderlo? Bueno, a nivel federal, históricamente hemos tenido coalición en torno a la figura de López Obrador. La tuvimos en 2000 para la alcaldía de la Ciudad de México, en ese tiempo jefatura de gobierno. La tuvimos en 2006. Ustedes se acuerdan que la coalición era Partido del Trabajo, PRD y Convergencia, que después se convirtió en Movimiento Ciudadano. Eso fue en 2006. Luego en 2012 se repitió la fórmula otra vez con el PRD, otra vez con Convergencia y con el Partido del Trabajo. Y en 2018, y que ya existía Morena, en las elecciones anteriores no existía, pues ya fue con Morena y con el Partido Encuentro Social. Ahora que el Partido Encuentro Social ya no existe, el tercer partido es el Partido Verde. Sin embargo, ese es el convenio a nivel federal, por eso vemos senadores y diputados federales al amparo de los tres partidos. Y a nivel local se tuvieron negociaciones primero a nivel estatal y no hubo manera de llegar a acuerdos porque simplemente Morena y el Verde proponían un esquema donde ellas tenían todas las diputaciones locales y tenían casi todos los municipios, dejaban 6 municipios al Partido del Trabajo, municipios rurales que son muy importantes, pero históricamente el Partido del Trabajo había tenido la candidatura a la alcaldía de Monterrey y se negaban a moverse de ese esquema. Los acuerdos normalmente es si las mesas estatales no llegan a un consenso, se va a la mesa nacional. Y en la mesa nacional se tuvieron no menos de 12 conversaciones con las dirigencias de Morena y del Verde. Ahí participaron Mario Delgado, Citlali Hernández. El Verde cambiaba de pronto sus representaciones, pero eran cuadros de alto nivel de la dirigencia verde y no hubo manera de transitar. A nivel declarativo, sí, un Mario Delgado nos decía, es que si alguien conoce la política de Nuevo León es el Partido del Trabajo, hay que hacerle caso al Partido del Trabajo, pero eso no se traducía en que se modificaran los acuerdos. Por esa razón ocurre que el Partido del Trabajo, por allá del 8 de diciembre, pues nos paramos de la mesa. Públicamente una palmadita y en realidad un coscorrón. Nos paramos de la mesa nacional, se retomaron las negociaciones porque el límite era el 13 de diciembre. Y el 13 de diciembre, aun cuando no habíamos llegado a acuerdo, sobre la base de la confianza, acordamos con Citlali Hernández, bueno, acordó la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, el profe Beto Anaya y Citlali Hernández, acordaron registrar el convenio Nuevo León con el acuerdo de que se iba a modificar, porque los términos en que se registró eran absolutamente intransitables. Por esa razón, el 14 de diciembre aquí en Nuevo León se hizo una rueda de prensa donde la maestra Lupita anuncia la posibilidad de una ruptura si no se cambiaban los términos. Ya estaba registrada la coalición, pero habíamos quedado de modificarla. Y entre el 14 de diciembre y el 28 de febrero hubo otras 11 conversaciones en la mesa nacional. Y en todos nos decían sí como no, vamos a arreglarlo, pero no se arreglaba. O sea, los concilios terminaron en cisma. Los concilios, si quieres usar un lenguaje religioso, el concilio de Trento acabó en el cisma de toda esta coalición. Entonces, todavía el 28 de febrero, 24 horas antes de que terminara el plazo legal para modificaciones de los convenios, hicimos una rueda de prensa frente al Instituto Estatal Electoral y ahí la maestra Lupita nuevamente hace un llamado a la conciliación para rescatar la coalición, pero no veíamos la intención en las dirigencias estatales del Verde y de Morena. De tal manera que el día 29, cuando se acababa el plazo legal, a las 11:30 de la noche,
emitimos un documento donde nos salíamos de la coalición porque los términos eran francamente intransitables. Por eso vamos solos. Oye, o sea, Dime. te escucho y vuelvo, y cierro los ojos y escucho un noticiero. Ajá. Y sin duda, Ujú. el tema del periodismo contigo Ajá. lo tenemos que sacar. A fin de cuentas, Por eso le dije colega al sí, presentarme. porque bueno, Sí. y esto ha generado, es decir, tienes el tema periodístico y el tema político. En el periodístico, la pica que pusieron ahí, Ujú. impresionante, es decir, no ha habido otro fenómeno periodístico local de alcances nacionales como el que tuvieron ustedes, tú y Gilberto. Ujú. Y al pasarte a la política, ha sido más difícil. Yo les digo a mis amigos periodistas que Sí. siempre dicen, no, pues esos güeyes también. La política es, no, a ver, de este lado juegas en tu cancha. Claro. Vete a la política y juegas de visitante Claro. y sin árbitro. Y Y con el árbitro cargado. Es decir, tu evaluación, ¿no eras más feliz en el lado del periodista? Fíjate que aquí ya sincerándose. De periodista. cuando fui reportero, Siendo escopeta que pato. no, déjame, porque con la franqueza con la que me pregunta, fui muy feliz cuando fui reportero, cuando andaba en la calle, cuando fui directivo de noticieros, que fue la mayor parte de mi paso por Televisa Monterrey, y ya no era tan feliz. Una, porque no es tan divertido estar en la oficina. El reportero va y trata con mucha gente y el directivo trata con un círculo más pequeño. Entonces es una ilusión eso de que si subes en la escala jerárquica eres más feliz, más bien te encaminas hacia la soledad. Entonces, en mi época de reporteros yo fui extraordinariamente feliz. Ahí conocí pues, a muchísima gente, por ejemplo a José Luis Carrillo, que era reportero del norte, Claro. y que ahí, Omar Elí era mi jefe. Y el Maliceo Galván también. fíjate nada más, o sea, tenía todos los motivos para ser feliz. Entonces, sí tiene su dimensión de felicidad. Luego, a mi paso como directivo de noticieros ya fue otra dinámica, sí, me trajo muchas satisfacciones, pero nunca dejé de añorar mi época de reportero. Y luego cuando viene la inflexión generacional en Televisa a nivel nacional, que ustedes se acuerdan, fallece don Emilio Azcárraga y entra Emilio Azcárraga Chico, cambiaron mucho las reglas del juego. Y se creó un modelo de noticieros con el que yo personalmente no estaba de acuerdo. Gilberto Marcos tampoco, pero él decidió aguantar un año porque con un espíritu muy quijotesco decía, no, yo voy a hacer que prevalezca el estilo de periodismo como debe ser. Y al año simplemente dijo, Ahí están las consecuencias. ahí está su arpa, ya no toco, ¿verdad? Y entonces ya era un modelo de noticieros intransitable donde la libertad periodística ya no estaba. De por sí la televisión siempre ha estado acotada porque son concesiones federales que se renuevan cada año. Entonces no puedes, por eso, por ejemplo, el norte nunca quiso tener un canal de televisión y tuvo la posibilidad de hacerlo. Claro. Pero yo recuerdo haber escuchado a los directivos del norte de aquellos años, no los de ahorita, decir con mucha claridad, mientras sean concesiones federales, el norte no va a tener un canal de televisión. Y eso que tuvieron una época donde el norte transmitía a través de CNN, tenían un segmento en la CNN. El periodismo se hace en los periódicos. El periodismo se hace en los periódicos, entonces por eso el norte nunca quiso, o al menos eso es lo que me explicaron los directivos de aquel tiempo, que ya no están, andan en otras andanzas. Entonces, de por sí... Haciendo programas de YouTube y todo eso. En fin, lo que tú quieras. Entonces, de por sí la televisión siempre ha tenido problemas para la libertad de expresión, pero luego cuando declaradamente los departamentos de ventas empiezan a manejar la política editorial de noticieros, ella fracasó el periodismo en las televisoras. Ese es un enorme... Se perdió la separación iglesia-estado. Se perdió la separación. Exactamente, tienes un buen... Veo que tienes una beta religiosa. Interesante. Todo lo que por eso, oye, la campanita se me hace que se la doy a él. Ahorita empezamos a hablar del Deuteronomio. San Marcos, ¿me dejas preguntar algo? Las de cuenta, ¿verdad? Nomás dilo en italiano, San Marco. San Marco. Entonces, así las cosas. Y por eso yo lo que hice fue regresar a una antigua raíz política que ya había tenido en mis tiempos universitarios en la Prepa 1, cuando la Prepa 1 estaba en el Colegio Civil, que ahí nació la universidad. Ustedes se acuerdan, lo que ahora es el Centro Cultural Universitario. De hecho, la rectoría estaba en la planta alta, en el cruce de Washington y
Y la calle Colegio Civil. Sí, Ahí sí, había calle todavía. Oye, hasta Sí, el ahí está frente la del cine de pistoleros famosos de Estaba Mario el cine, Almada. estaba el cine Juárez que cobraba 6 pesos, era el Sí, segundo sí, más sí, caro el de cine Monterrey. Juárez. O sea, volviendo a la realidad. Volviendo a la realidad. Esto no es irreal. ¿No sientes que van a causar ustedes una división de votos? ¿Van a partir sus votos participando en una elección sin estar aliados? De hecho, fíjate que Nuevo León ahora tiene la característica de que tiene 12 partidos políticos. O sea, la dispersión de votos va a ser muy importante. 12. 12 partidos Somos políticos. bien democráticos aquí en Pero Nuevo León. extremadamente. Alguien dirá, oye, ¿para qué tanto partido? Pues Estados Unidos tiene 22 partidos y nadie dice nada. Claro, los más famosos son el republicano y el demócrata. Ahora, aquí sí quiero yo hacer una precisión, porque para mucha gente que nos está oyendo va a decir, oye, eso nos sale muy caro a los ciudadanos, más partidos, más dinero. No. El presupuesto para las elecciones y para el ejercicio partidario es el mismo, sea un partido o sea en 400. Se reparte más el pastel. Lo pues que son más pasa es rebanadas que del le mismo toca pastel. menos a cada partido y más de la mitad del presupuesto para elecciones lo consume la autoridad electoral. 25 centavos de cada peso le queda a los partidos. En el caso del Partido del Trabajo es como un centavo por cada peso. ¿Por qué? Porque son muchos partidos y los criterios de distribución son fórmulas matemáticas que hace que sea una fantasía. Mira, nos ha tocado con algunas personas que los vemos desde la sociedad civil criticando. Las elecciones son muy caras, partidos gastones, muy mal hecho. Algún día ocurre que caen en la seducción de los partidos, incluido el Partido del Trabajo. Señor, ¿quiere usted ser candidato? Sí, cómo no, me parece muy bien. Oye, ¿nomás tengo para hacer campaña? Sí, señor. No, yo necesito 10 veces más. Pues no nos estabas criticando que gastamos mucho. Gastamos mucho, ¿verdad? La verdad es que sí son muy caras las elecciones, pero sobre todo por la sobreregulación que tenemos. Hay demasiada regulación, hay muchísimas cosas que no se pueden hacer en campaña, que evitan un ejercicio eficiente de la democracia, pero es la sobreregulación. Por eso tenemos las elecciones más caras del mundo. Vamos a meter un poquito más de carnitas a él. Órale. Sí, vamos a meterle carnita. Ajá. Esa división Morena-PT, Ujú. que sí se da, pero no se da aquí, Claro. puede terminar por beneficiarlos a ustedes, dado los problemas reales de A ustedes, división y todo que PTs. tiene A Morena, nosotros PT. a ustedes PT. Bueno, desde luego, siempre mantuvimos hasta el final el espíritu de que debíamos ir en alianza, pero sobre una base razonable, justa. Mira, en los convenios de 2012 y de 2018, como en 2012 el PRD era el partido con más intención de voto nacionalmente. De los tres aliados traía un 16-17%. No recuerdo si Agustín Basabe ya había sido el presidente o era todavía, ya ves que tuvo su época de dirigencia partidaria. Ujú. Entonces en el convenio Nuevo León venía que de todas las candidaturas locales, la mitad eran para el PRD, un 25% para Convergencia y un 25% para el Partido del Trabajo. En 2018 se repitió esa proporción, ya sin Convergencia, luego ya con el Partido Encuentro Social. Y en este convenio del 2021, nacionalmente se decidió que Morena llevaba el 60%, el Verde el 20% y el Partido del Trabajo el 20%. Pero ni siquiera eso quisieron respetar estatalmente. Entonces, eso es algo que ya no nos pareció adecuado. Y luego ocurrió que los verdes invitaron a personalidades que a nosotros nos parecían intransitables, que finalmente no transitaron por otras razones, pero nosotros no estábamos de acuerdo en que hicieran ese tipo de manejos, y más porque en todos los convenios históricamente la capital del estado, que es Nuevo León, iba asignada al Partido del Trabajo. Que en la práctica es el partido que más fuerza tiene en esa coalición. Sí, así es, aquí en Nuevo León. Tenemos que reconocer que la intención de voto sí se va a fragmentar. Exacto. Pero nosotros hemos sostenido siempre que el PT es la 4T. ¿Por qué? Porque es el partido que por más años ha apoyado el proyecto de nación de López Obrador. Que ustedes se acuerdan. Más que Morena, de hecho, ¿no? Porque Sí, es más antiguo que Morena. Bastante más antiguo, y además porque Morena es una confederación de gente de muchos orígenes partidarios, lo cual es muy respetable. Pero es más bien una capirotada. Bueno, Bueno, tú decimos puedes así. decir eso. Bueno, Bonito pues la ringo. capirotada es un postre muy, muy rico, no es un insulto decir capirotada. Bueno, el caso es que llevamos Otro concepto
acto religioso, ¿verdad? Claro. Semana Santa. Sí, Semana Santa. Llevamos 24 años apoyando lo que en 2006 era el proyecto de nación, lo que en 2012 era por una república amorosa, ustedes se acuerdan, Claro. que esa era la línea discursiva de Ya, López ya Obrador, que, y ahora la 4T. ya que andan aquí tan religiosos, no sé qué pecados hayan cometido, qué deban y Todos. todo. No hubo un concilio de cantera o una mano naranja ahí que hizo todo lo posible para que esa coalición estatal no fructificara. Bueno, si hubo, no nos la platicaron. O sea, sabemos que en un momento dado el discurso naranja en algún momento ha tenido puntos de coincidencia con el discurso de la presidencia. Alguna vez me dijo un historiador muy inteligente, dice, mira, a lo largo de la historia, tú puedes tener candidatos de izquierda y candidatos de derecha a la hora de las elecciones, pero a la hora de gobernar, todos se vuelven de centro. ¿Por qué? Porque necesitas a todas las fuerzas sociales. Tú puedes tener un partido que despotrique contra los empresarios y otro que despotrique contra los sindicatos, pero a la hora que llegas a gobernar, rápidamente tomas conciencia de que necesitas a los empresarios y necesitas a los sindicatos y necesitas a todas las fuerzas sociales. No puedes ser gobernante de un solo sector de la sociedad, tienes que incluirlos a todos. Y claro, siempre en el discurso va a haber algunos atacando. Por decir, yo sigo escuchando empresarios ahorita que atacan a López Obrador, pero se han beneficiado como nunca, han hecho negocios como nunca, mantienen el discurso por mantener la figura, pero que no me digan que los grandes multimillonarios de México no se han hecho más multimillonarios sin hacer necesariamente aportaciones sociales. Quizá hacer el origen de tener libertad para muchos que lo vimos, y no Sí. sé si a ti te estabas también. Sí, ahí andaba yo. Es un nacimiento, es un alumbramiento doloroso. Sí, mira, y te voy a decir, y no era periodista, yo era estudiante de preparatoria. Ok. Tierra y Libertad nace en 1972, yo estaba empezando el segundo de preparatoria, no, todavía no le empezaba, estaba terminando el primero de preparatoria. Tierra y Libertad, no es cierto, fue en 7-3, estaba yo en segundo de preparatoria. Desde luego que fue un acontecimiento, pues simbólico, no fue la primera colonia, sí fue la más grande. Ya se había creado la colonia Mártires de San Cosme, en lo que era un basurero, enfrente de lo que hoy es el Hospital Tierra y Libertad. Y eso ya es algo que promueve la salud. Pero sí fue difícil. Hay que recordar que México estaba transitando de ser país rural a ser país urbano. En el 60, 3 de cada 4 mexicanos vivían en el campo. Ahorita la proporción es al revés. Pero la migración campo-ciudad, porque en el campo las condiciones eran muy difíciles para salir adelante, hizo que la gente migrara a las ciudades, que es un fenómeno de todas las ciudades latinoamericanas. ¿Sí? Tú vas a cualquier ciudad latinoamericana y hay un cinturón de miseria porque la industria necesitaba mano de obra barata. Entonces eso propició esas situaciones. El problema es que la pobreza urbana es más agresiva que la pobreza rural. Tú vas a la comunidad más alejada en el campo y la familia más humilde tiene la gallinita, el marranito, Come hierbas. tiene fuentes de proteínas, tiene a lo mejor la vaquita, leche, aunque sea puede ser leche de cabra incluso. Y en la ciudad no existe eso. No hay manera. Y aparte ni siquiera hay un espacio donde vivir. Se ha criticado mucho algún periódico aquí que ustedes conocen, incluso sacó una serie de reportajes diciendo la marea roja invade Monterrey. Así son los movimientos migratorios. Y sabes que se apropiaron de terrenos que no eran de ellos. Pues don Diego de Montemayor también, y le hicimos estatua y calle, Carvajal y del Cueva también. Y no solo eso, llegaron a apropiarse de tierras que no eran de ellos, con la bendición papal. Que aquí no me dejará mentir el compañero. Oye, la franja. Por favor, Marco. Alejandro IV trazó la línea alejandrina y dijo, de aquí para acá es para los portugueses y de aquí para acá para los Y españoles. en todo el mundo, hombre, la franja de Gaza, la franja de grasa que es de Gaza. Pero además, don Diego de Montemayor el Viejo y Carvajal se apropiaron de estas tierras y a los dueños originales los aprisionaban y los vendían Hasta como las esclavos. fechas sus descendientes tienen un montón de tierras por todos lados. Para que Con los veas. mismos apellidos. Entonces, Claro. así son los movimientos migratorios. Así es. No digo que sea la mejor manera, lo de- pero es una manera. Sí, era en esta tierra tan derecha ideológica, Ajá, venir a sembrar un movimiento de izquierda. ajá. A ver,
lo que decías ahorita del periódico, bueno, es cierto, o sea, yo vi en ese periódico y era parte de ese periódico cuando salen unos reportajes en contra de los maestros Morales Pinal, Sí. porque les hallaron un libro de Marx en el locker, una Imagínate. persecución brutal acerca del contenido, es decir, ser de izquierda aquí, ahorita a lo mejor ya está más o menos, pero en ese tiempo Sí, era era terrible. persecución, ¿no? Y si era persecución, era Bueno, en sus satanización. orígenes, en la cárcel, represión y todo eso, ¿no? O sea, el penal de Topo Chico eran huéspedes distinguidos, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Para Claro. entender el PT hoy tenemos que Ajá. entender ese crecimiento. Pero además hay una cosa que el Partido del Trabajo hay que reconocer que hay muchas cosas que no ha sabido comunicar con eficiencia. Todas sus aportaciones a la educación, a la salud, con modelos de clase mundial y que son más reconocidos en el extranjero que aquí mismo, donde salieron. Pero a lo que iba es que hay una dimensión del planteamiento del Partido del Trabajo que hay que difundir más. O sea, se le señala de ser un partido de izquierda, sí, pero es una izquierda inspirada en el modelo chino. Si ustedes ven la O sea, bandera... son maoístas, pues. Sí, la bandera china es 5 estrellas, una más grande que la otra, y unos arcos, que es la Plaza de la Paz Celestial de Tiananmen, la Plaza de Tiananmen. ¿Qué significan estas 5 estrellas? La estrella más grande es el Partido Comunista Chino, que sigue gobernando el país, y las otras 4 estrellas representan al campesinado, a la clase obrera, a los militares y, ojo, al empresariado nacionalista chino, necesario para la construcción del país. Y que convirtieron a China Y en la segunda potencia del mundo. y va en camino de ser la primera. Ujú. Hay que recordar, no tengo claro si alguno de ustedes es economista, pero hay que Aquí recordar. todos tenemos ese. Bueno, Pero ya No, a ver, el no país, lo niegues, no San lo Marcos. niegues. bueno, el país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Ujú. Claro, Y la mayor parte de su deuda es con la banca china. O sea, están endeudados con un país comunista que integró obreros, campesinos, militares y empresarios en un modelo económico muy exitoso. Pero ese es el modelo que busca el Partido del Trabajo, no es el modelo de la Revolución Rusa, aunque se le reconoce No es muchas cosas. leninista, pues. Sí lo es, pero superado, Por el corregido maoísmo. por el maoísmo. ¿Ves Pero bueno, un día sí. Monterrey convertido en algo parecido? Sí, por supuesto. Alguna vez escuché a Fernando Canales, siendo gobernador del estado, Pero dijo, acabo de regresar de Shanghái. Ese es el futuro. Está hablando de una ciudad china. Ese es el futuro del planeta. ¿Para qué ves? Pero venimos a hablar de grilla local, Azael. O sea, perdón. si yo me pago Es para... el local, es el PT, estamos hablando de Monterrey. Y habló de Canales Y de Clarion. Canales, Y de Canales es decir, Clarion, a ver, pero- es que esto que acaba de decir es importantísimo. Azael Sepúlveda dice que algún día Monterrey va a ser como ese Sí, modelo. claro. Es decir, vamos a tener una hoz y un martillo aquí también. Bueno, China no lo Y la tiene, tiene macroplaza 5 será un estrellas. Tiananmen mexicano. Tiene 5 estrellas, ¿no? Es cierto. Yo lo que acabo de señalar es que nosotros nos inspiramos más. Que acuérdense que cuando se crea el Partido Comunista Chino, que hoy gobierna, Mao fue a buscar a los rusos y le dijeron no lo apoyaron. Que le dijeron, China no está maduro para ese cambio social. Si ellos no creían en un socialismo que Siguieron viniera por del su camino. campo, Exactamente. querían un socialismo industrial. bueno, y era la Marx. hoz y el martillo. Que además Es el ya está icono, ¿ah? rebasado. O sea, ¿quién Es el usa? trabajo. Sí, así es el Oye, trabajo. ahí manual. los problemas de vecino y obrero. de tu distrito, Sí. ¿qué viste? ¿Qué siente la gente? ¿Cómo anda? ¿Qué les vas a hacer? ¿Qué les ofreces? Bueno, mira, primero un problema de seguridad, que eso pues, no es privativo de ese distrito, es todo el país, desgraciadamente. Segundo, problemas de acceso a educación y salud. Por eso toda la acción que se ha tenido ahí ha girado en torno a educación y salud. La seguridad es un problema del Estado que se debe atacar con una mezcla, por un lado, de programas sociales que pasa por abrir más espacios deportivos, por abrir más programas de integración de las familias y por, al final del camino, las fuerzas del orden. Porque al final la herramienta de trabajo de los malitos, como les decía Pipo, del payaso, los malitos y las Fuerzas Armadas usan la misma herramienta de trabajo, un arma de fuego. Tienden a tener tienen que pensar. Son como fuerzas el- armadas ambos. Pero cuando interviene la Fuerza Armada desde el Estado, es la situación que no queremos, o sea, violencia en las calles. Porque el malito sacó la pistola, tiene que ir el policía o el militar o el marino a sacar su pistola también.
Pero ese es un escenario que no queremos. Hay que, pues, corregir la inseguridad desde los programas sociales y desde la O integración sea, familiar. abrazos, no balazos. Pues tal vez no abrazos necesariamente, porque a la hora de los balazos, pues ni modo que digas, hermanito, te venga a dar un abrazo y el otro con la pistola en la mano, pues no se puede, ¿verdad? Y que hay Ahí un sí. modelo, ¿no? que te dé libertad. Mm. Insisto, te lo digo, en esa zona, Ajá, creo que inclusive en la zona de Tierra Libertad, ajá. el índice delictivo es más bajo que en general en la metrópoli. En términos generales, te debo decir que los programas educativos que se han impulsado desde el Partido del Trabajo nos permiten ahorita atender como a 20,000 personas ahí en Tierra y Libertad. Ujú. ¿Dónde estarían esos muchachos si no tuvieran esas escuelas que nacieron contra la voluntad del gobierno? Todavía ahorita enfrentamos resistencias para algunos permisos, ¿verdad? Entonces, esos programas sociales, ese darles una oportunidad en la vida, es es la verdadera construcción y reconstrucción del tejido social para abatir la violencia. Y en el origen de la violencia, en buena medida está que las familias necesitan más apoyo para atender a los niños pequeños. Si no hay el vínculo temprano madre-hijo, si no hay educación inicial y preescolar, difícilmente vamos a tener ciudadanos que estén más enamorados de la paz que de la violencia. Ustedes tienen modelos de éxito social Ajá, históricos de tiempo atrás. sí, desde Hablo luego. de los ENDIs, hablo de la Universidad de Emiliano Zapata, del propio hospital, que Tierra ahora que Libertad. terminamos la pandemia era reconocido como uno de los hospitales más importantes en el tratamiento Así del es, COVID-19. así es. ¿Cómo ha funcionado todo eso? Y ustedes, es todo un concepto. Es todo un concepto de fortalecer. Mira, en el Hospital Emiliano Zapata, ahí en la entrada, está la placa Miguel Hidalgo que le otorgó el ejército a los hospitales exitosos. Y te debo decir que ahorita es dirigido por un cirujano de muy alto nivel que acaba de hacer la semana pasada, esto no se le ha dado difusión. El director del hospital es un cirujano muy competente que la semana pasada separó a dos niñas siamesas que estaban unidas por el hígado. Entonces, esas son cosas que dan una idea de la dimensión, de la calidad del personal que tenemos. ¿Cuál es el problema del hospital? Que necesita 800 personas para funcionar a plena capacidad. ¿Cuántas tienen? Ahorita tiene como 120. Ah, O sea, caramba. así no puedes operar. La Secretaría de Salud no le ha dado el permiso de transfusión de sangre. ¿Cómo operas quirófanos y maternidad si no tienes un permiso de ¿Eso tiene transfusión? razones políticas, esa falta de permisos? O Yo sea, creo que es ¿hay una agenda política yo creo atrás? yo creo que es el burocratismo. Hay mucha incompetencia en muchos niveles de gobierno. Ujú. O sea, a lo mejor el presidente o el gobernador o el alcalde tienen muchas buenas intenciones, pero se topan con una masa burocrática muy difícil de mover. Esperamos ya pronto que se subsanen esos permisos de transfusión de sangre. El hospital le acaban de dar el permiso para actos quirúrgicos. Pues no le digan a nadie, pero hay hospitales privados de Monterrey que no tienen ese permiso y como que ya están Y funcionando. operan, ¿no? Y operan. Fíjate, interesante esto que dices, porque sí, a ver, tú ves un Sendy y consigue un lugar, están saturados de Están saturados. pero todo ese éxito de los Sendis, por ejemplo, es gente que no va a votar por el PT. Son Porque, más perfiles panistas. porque no hemos sabido comunicar de dónde vienen los Sendy. Mira, y no solo eso, hay 13 Sendy en Nuevo León, Fíjate. 82 en todo el país, pero hay 13 aquí en el Nuevo León que se quedaron en obra negra. Se trajeron recursos federales, se le entregan a los municipios para que sean la instancia ejecutora, así le llaman, y los dejan en obra gris. Y dicen, es que se me acabó el dinero. No es cierto. Lo que pasa es que hemos tenido alcaldes muy traviesos. Y Por sí se no- les acaba el dinero, pero no porque hayan hecho la obra. Sacando Así. la Pero son bolita un modelo, mágica pues, y la tabla Ouija Claro. y buscando ser especuladores, perdón. Sí. ¿Cuál es la expectativa del PT el próximo 2 de junio? Muy buena. Que es muy buena. Muy buena, que nos va a ir muy bien en términos de resultados. Mira, Recuperar el registro. un problema que tuvimos en el 21 es que los partidos aliados nunca quisieron pasar del 50% en alianza. Es decir, íbamos en alianza solo en 13 distritos locales y de manera libre en 13 distritos locales. Y lo mismo ocurría con los municipios. Pero eso significaba que el PT solo tenía candidatos propios en 13 distritos. Los demás eran de coalición. Lo mismo ocurría con los municipios. Ahora estamos pidiendo el voto para el PT en 26 municipios. En 2018 tuvimos un modelo más noble.
íbamos en prácticamente todos los municipios, de 51 íbamos en 50 y de 26 distritos locales íbamos en 25 y nos fue muy bien. Y yo quiero recordar que en el 18 la coalición Juntos Haremos Historia, que así se llamaba, ganó 4 municipios. Todos eran propuestas PT. Lo era Arturo Guevara en Zaragoza, lo era El Dragón en Montemorelos, lo era Pedro Martínez en Suazua y lo era Lina Margarita en Vallecillo. Entonces todos eran propuestas PT. Entonces tenemos buena mano para las candidaturas y en ese sentido yo creo que ahora nos va a ir En el área muy bien. metropolitana, ¿dónde se sienten competitivos, Azael? Bueno, desde luego en la zona norte, que es donde más está nuestra acción, Su raíz histórica. donde está la raíz histórica. Pero desde luego hay otros distritos donde hemos ganado también en el Valle de las Salinas, en la región citrícola. Históricamente en el sur del estado hemos tenido diputados de representación, no de mayoría, pero el tener de representación lo que significa es que hemos tenido cuotas muy altas de votación, que ahora creo que se van a repetir para más. Tus posibilidades que hacen, tú ya habías ganado ese distrito. Yo ya había ganado el distrito 2 Y en luego, bueno, 2018. llegó Ricardo Canavati, que es Y luego punto y vino aparte, Ricardo, sí, así es. y ahora vuelves a tener Ahora posibilidades, supongo. vuelvo a competir y como tú lo señalas, con muy buenas posibilidades y espero llegar al Muy bien, Congreso. Ujú. muy bien. Entonces, Pues no sé si quieren seguir platicando temas religiosos, ponerse de acuerdo, repartirse del absuelve, por favor, Amanda. la justa verdad, nunca ya sé. En temas Pero religiosos. sí, es que de veras, a mí no deja de admirarme el PT porque tiene muchas cosas muy interesantes. Y yo digo, si cada mamá que está con sus Un hijos y Cendi. papá en el Cendi, porque el Ujú. Cendi es otro boleto, Así es. Sí. pero no votan por el PT. Y son muchos perfiles panistas, la mayoría. Sí, Bueno, hay filas para entrar en los Endis, Pero ¿no? sí, hay listas de Bueno, tú ves espera. los Listas de Porque, espera, ¿no? porque que no van a hay dejar los niños, ¿no? suficientes. Las camionetonas. No hay suficientes Sendy. Entonces queremos hacer muchos más. Y terminar los que están en obra negra. Es Hay que uno sí. en la CROC, otro en Antiguos Ejidatarios, otro en la Alianza. En fin, la De lista veras. es larga, que se han quedado en obra gris y que han faltado recursos para ponerlos a Si funcionar. Xochitl o Claudia quisieran tener un montón de votos, podrían decir, el próximo secretario de Educación de este país va a ser alguien de ahí. Mm, Sí, guau, aprobado. No, en serio, a ver, es que ese modelo de educación Claro, temprana del claro, centro ya está aprobado y es de otro éxito. boleto. Así es. Más social no puede ser, ¿verdad? Muy Así bien. es. Y Pues todos bueno. nos preocupa la educación. Desde luego. Pues órale. Base del desarrollo. ¿Cómo te esperas? Hasta él. Mensaje final acá a tu Pues, público. un gusto. ¿A cuál cámara le hablo? Porque aquí no hay pilotos. Ahí está. Bueno, pues desde luego la invitación a ir a votar. La democracia es una tarea de todas y de todos. Hay que ir a votar, hay que escuchar las mejores propuestas, votar por los mejores proyectos para que tengamos un país mejor. Es una tarea que nos va a llevar mucho tiempo, pero para continuar con la cuarta transformación hay que votar todo PT. Gracias, éxito. Ah, muy bien. Y muchas gracias por estar aquí en Café Cargado. Pues ya terminó a saber el programa, ¿no? Pero bueno, suscríbase, Café Cargado MX y active la campanita. Muy bien.